Askurukipan, Takanitaki, ¿me escuchan? Sí, Askurukipan, Askeru kapanay yatichiri. Asquiruki panaya tichiri. Askerukipanaya chiri. Askurukipan, Kuyakasese, Takini, Askurukipan, Kaltanyan, Aymaria Takawimpi, ¿ya? A ver, estos días hemos estado viendo lo que son lo que es concordancia, ¿no? Algunas reglas básicas para poder conjugar, para poder aprender a escribir, a conjugar lo que es el idioma aymara, ¿no? Hemos visto algunas reglas que nos han permitido utilizar algunos elementos. Ahora, por último, vamos a ver lo siguiente, ¿ya? Este conjunto de reglas tiene que ver con lo que es, a ver, siguen esperando, parece. Ya, esto vamos a decir componente, poseedor, y poseído. Ya, a ver, esto de hecho manejamos, ya hemos utilizado, ¿ya? A ver, simplemente les voy a poner un ejemplo, ¿ya? Cuando hablamos del componente poseedor, hace referencia al sujeto que tiene la posesión sobre alguna cosa, ¿ya? Sobre alguna cosa, puede ser cualquiera. Ahora, el objeto, el complemento, es un elemento poseído. Entonces, para eso utilizamos lo que serían los sufijos, ¿no? Sufijo genitivo, ¿ya? Entonces, Nayana, Nayana, ¿no? Nayana. ¿Qué estoy utilizando? Este es un sufijo na, que significa de, ¿no? Este de está cumpliendo la función del genitivo, ¿ya? Voy a decir utaja. Este sufijo es el ja, el posesivo mi, ¿no ve? Mi casa, ¿no ve? De mi casa. En este aspecto es importante aclarar de que ambos, tanto el componente poseedor y el poseído, van a utilizar el sufijo de posesión, ¿no? Entonces, repito, esto significa de y esto significa mi. Ambos son, ¿no? Ambos significan de o hacen referencia al genitivo, al de posesión, ¿no? Pongamos otro ejemplo. Hiwasa, ¿no? Esto es nosotros, ¿no? Hiwasan, le ponemos Hiwasan, ¿no? Ura, Sa, ¿no? Ahí está el componente genitivo y también aquí el componente genitivo, tanto en el poseedor como en el poseído. Bien, ahora ustedes escriban dos ejemplos con esto, ya cualquier ejemplo, ¿no? La cosa es que se cumpla la regla de, ¿no? Los componentes, en este caso sufijos, que hacen referencia al genitivo. A ver, escriban, a ver.
¿Ya? ¿Terminaron? ¿Alguien ya terminó? ¿Qué es Ullaraña y Moni? ¿Qué es Ullaraña y Moni? Yatichiri Naya, A ver, Ullaraña. Nayana Pisija, Upana Isipa, Vale, Kio. ¿Ves? Naya yatichiri. Ullaraña. Humana punkusa. No. Gilatana pancasa. Ese sa significa nuestro, ¿no ve? Entonces, cuando me dices humana de ti, nuestra puerta, así más o menos me estás diciendo. No es correcto el sa, de ambos Ay, ay, ay. ejemplos. Ya me di cuenta, tiene que conjugar. A ver, conjuga entonces. A ver. Podría ser humana y sisa. No, pues el sa significa nuestro, ¿no ve? Entonces me estás diciendo humana, ¿no ve? Y sisa. Humana de ti, ¿no ve? Sí, esto es de, hemos dicho, ¿no ve? Genitivo de. Y sisa, esto es sa, esto es nuestro. Entonces, de ti, nuestra ropa. ¿Es correcto así? Aniwa yatichiri. Voy Ah, a hacer de entonces, nuevo. ya, ¿qué sufijo va ahí? Vaya. Isipa, Correcto. A ver, Doris Moyo, Yarani. ¿Qué tempes, Yarani Moni? ¿Qué tempes, qué tempes? Naya yatichiri. Ya, Yarani. Humana pancama. Nayana carwaja. Ok, Walequio. Bien, quedó claro, ¿verdad? Ya, entonces en este caso, Isipa, no. Humana Isima, ¿no? Ya. Ahora, en este caso, tiene un orden, ¿no? Na y el sufijo posesivo, ¿no? Entonces, el genitivo y el posesivo. Ahora, en algunos ejemplos, esto se puede invertir, ¿ya? Entonces, se puede subordinar, digamos, ¿no? Ejemplo, ¿no? Achilaja, ¿no? Ahí está. Mi abuelo. Primero ya estamos utilizando el posesivo. Ahora utilizamos el genitivo. A ver, achilaja, achilajana, teika, teikapan, tatap. Ahí está. Achilaja ahora tiene también genitivo. Esto también, este posesivo también tiene genitivo, ¿no? Y el posesivo final. Achilajana significa de mi abuelo, Taikapana, de su mamá, Tatapa, su papá. ¿Quién puede traducir al castellano?
¿Alguien puede traducir? Naya Yatichiri, Ya. el papá y la mamá de mi abuelo, No. ¿no? Naya Yatichiri. A ver. De mi abuelo, su mamá, su papá. No. Ah, ya, más o menos, ¿no? Creo que sí, ¿no? De mi Ya, entonces, abuelo, de su mamá, de su papá, ¿no será así que Chiri? ya. Aquí hace referencia a su abuelo y a su mamá de su abuelo, ¿no? Y su papá de su mamá, ¿no? Entonces sería el abuelo de su mamá de mi abuelo, ¿no ve? En este caso el papá, ¿no? El papá del, de su abuela, de mi abuelo. Así va a ser, ¿no? La traducción. Ya. Hasta aquí podemos utilizar, por ejemplo, ¿no? Achilajan teicapa, ¿no? Ahora simplemente estamos exagerando con uno más, ¿no? Para ver el uso de lo que es el genitivo de posesión y lo que es el poseído, en este caso, tatapa, taicapa, ¿no? Entonces hacen referencia a la posesión, ¿ya? A ver, otro ejemplo voy a poner para que esté claro esta parte. A ver, así medio exagerado voy a poner. A ver, Aukiman, Teicapan, Puchap. Ya, identificamos igual, ¿no? Aukima, no, ahí está. Y el na, Taikapa, na, Puchapa. ¿No? El mismo caso, ¿no? Aukiman, Taicapan, Puchapa. Estoy diciendo, a ver, hija de la mamá de tu madre, ¿no? Ah, no, de tu padre, Aukim. Hija de la mamá de tu padre. Así estoy diciendo. Entonces, simplemente aquí también estoy demostrando lo que sería el uso de los genitivos del componente poseído y del poseído, ¿ya? Y les decía, todo esto ya hemos manejado, por ejemplo, ¿no? Human, sutimaj, ¿no? Humana, sutimaj, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de igual de poseído, de posesión, ¿ya? A ver, escriban un ejemplo ustedes, a ver. Teltapam, una awi.
Naya yachichiri. A ver, Uyaranim. Awichapana, Taikapan, Yokapa. Vale, Kio. Kitempis, a ver, Uyaranim Pam. Hanas Harapam, ti. Naya yatichiri. A ver, Uyaranim. Amahana puchapana wawapa. Ya, vale, Kio. Kitempis, a ver, Uyaranim Pam. Naya tichiri Ya. tatamana yokapan wawapa. Ah, Waleki. Luz Flores, a ver, Cuyaca Luz. Ya. Taikahan, Anupana, Guaguapa, las siguientes, Puchahan, Masipana, Taikapa. No sé si está bien. Waleki Poneo. Gladys. Naya yatichiri. A ver, Janet, después Gladys, a ver, Janet. Ya. Yuchamana Cuyacapan Yucapa. Vale, Kio. Gladys, Chacucha, a ver. Culiacajana, Chachapan, Tatapa. Ya, Waleki. Muy bien. Amuya ya, está claro, ¿verdad? ¿Sí? Isa yatichiri. Muy bien. Eso, ¿no? Eso es esa regla que hace referencia al tema de posición. Ahora, finalmente, tenemos una regla que tiene que ver con lo que es el complemento. Voy a poner de esta forma. Complemento más agente pasivo. Ya. Así vamos a tener. A ver, cuando hablamos de complemento y agente pasivo, tiene que ver con hacer una conjugación de lo que serían los sufijos posesivos, ¿no? Y de genitivo, ¿ya? Y de genitivo. Pero estamos hablando de un agente pasivo, por tanto, ya no se va o vamos a omitir lo que es el posesivo jamapasa, ¿ya? Ejemplo, a ver, voy a escribir un ejemplo. A ver. Uka pankaj, ¿no? Jupan, ¿no? Ahí está Jupan, ¿no? El genitivo. Jupan. El kata pa wa. Todavía no escribe. Uka panka jupan el katapawa. Ahí está el sufijo posesivo ja. Perdón, pa, ¿no? Significa su. ¿Ya? Pero en este caso, como estamos hablando de un agente pasivo, no es necesario utilizar este sufijo posesivo si sobreentiende. Entonces, simplemente lo colocamos sin sufijo posesivo. Mira, ahora dice, ukapanka, jupanka el katawa. ¿No ve? ¿Se entiende igual, sí o no? ¿O se entiende mejor así? A ver, díganme. ¿Se entiende así o sin el sufijo pa? En los dos se entiende. Se entiende, ¿correcto? Las dos formas. Entonces, en este caso, la regla dice que no es necesario colocar el sufijo posesivo en este caso. ¿Ya? Entonces, simplemente lo omitimos este sufijo aquí en el agente pasivo. Entonces dice, Ucapanca, Jupanca, el Catagua. Ese libro está escrito por él. ¿No ven? Aunque aquí debería, pero nos dice la regla que no se debe utilizar el sufijo posesivo. ¿Queda claro? Yati. Sí. Complemento es no yati, no es complemente. Arriba dice complemento. Sí, sí, sí. Complemento. ¿Ya?
A ver, Jumana Teltamcha, ma, Awi, Yatichiri, sí, Yatichiri, una consultita. ¿A qué se refiere siempre al complemento, al pasivo? ¿A qué ya. específicamente? En este caso, el complemento sería el kelgata, ¿no? Si recuerdan, hace 2, 3 clases hemos aprendido lo que es la estructura de la oración. ¿Se recuerdan qué es complemento? ¿Ya? Complemento es aquello que, ¿cómo podemos decir? Si me ayudan. Como si completara la oración. Exacto, sirve para completar la oración. Eso es, ¿ya? Entonces, y cuando hablamos de un agente pasivo, ¿no? En este caso, estamos hablando del libro, ¿ve? Del libro estamos hablando, ¿no? Y el pronombre personal se convierte en un agente pasivo, ¿ve? Ya, esto es un agente pasivo, porque estamos haciendo referencia a esto, ¿no? Al libro, como objeto importante. Y por tanto, en el complemento, ¿no? Se omite cuando este agente es pasivo, se convierte, o no necesitamos aquí colocar el sufijo posesivo. ¿Ya? A ver, otro ejemplo. Naya Yatichiri. A ver, Ullaranem. Uta uta Human Utachawa. Ya, Utachatawa, normal, ¿no? Utachatawa, perdón. Sí, gracias. Ya, sí, Walekiu. Está muy bien. Walekiu. Espera. A ver, ¿qué te empieza? A ver, voy a poner yo otro ejemplo. A ver, ¿qué puedo decir? Uta hicho. Uta hicho. Tayana. Apa. Ram. Tapawa. Ahí está. Uta hicho. Tayana aparatapawa. ¿No? Ahí está el genitivo de, ¿no? Estamos hablando de utahichu, ¿no? O sea, de la paja de la casa. Ese es el objeto importante. Entonces, taya se convierte en algo pasivo, ¿no? Entonces, como es aquí pasivo, aquí no es necesario colocar el posesivo pa. Aparatapawa, entonces simplemente aparatawa. Utahichu tayan aparatawa, ¿no? Entonces, simplemente eso, ¿no? Y ustedes verán que así se entiende tal vez mucho mejor que utilizar los posesivos. ¿Alguna Yatichiri. pregunta? Sí. Disculpe, no sé si podría volver a repetir la traducción de la oración que está escribiendo, porque la verdad, a veces me pierdo, estoy aprendiendo Yatichiri y me ¿El es difícil primero o el entenderlo. segundo? El de segundo. Ya, utahichoj, la paja de la casa, ¿no? O sea, lo que en el campo se techa la casa con paja, ¿no? Entonces, a eso estamos haciendo referencia, al techo, ¿no? De paja. Taya es viento, ¿no? Tayana, na es de, ¿no? De viento. Aparata, quitado, ¿no? ¿Ya? Entonces, la traducción exacta o asemejada sería, a ver, sería el techo de paja es quitado por el viento. El techo de paja es quitado por el viento. Así se traduciría. ¿Ya? Entonces, aquí estamos utilizando o estamos aplicando, digamos, la regla en la cual dice que cuando es un agente pasivo, no utilizamos en el complemento el posesivo, ¿no? Entonces, taya sería el elemento
pasivo, ¿no? Y aquí ya no es necesario colocar el posesivo. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Se entiende? Teacher, un ejemplo más, por favor. Ya, un ejemplo más. A ver. ¿Qué puedo decir? Ya, a ver. Acá, takir. Acá, takir, ya está el elemento principal, ¿no? Este camino, estoy diciendo, ¿no ve? Autun, o cañascón, ya, autun, ¿ya? Autun, just, ja, ta, pa, wa. Ahí está. Recuerden. Acá, takir, ya, el elemento principal es el camino, ¿no? Auto ya se convierte en elemento o agente pasivo, autona, ¿no? Just jata, esto es complemento. Entonces, no utilizo el sufijo posesivo. Acá taque autun just jata wa, directamente, aquí sin posesivo en el complemento. Traduciríamos esto como algo, este camino está destrozado por una movilidad, ¿no? Así se traduciría. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Nada? A ver, otro ejemplo más voy a poner. Uka pisir. Uka pisir. Achaco. Achaco. Man, an, ta, ta, pa, wa. Ahí creo que se va a entender, ¿no? Uka pisir. Achaco, man, an, ta, ta, pa, wa. ¿Cuál es el elemento principal? Esto, ¿no ve? Pis, ¿no ve? Achaco ya se convierte en agente pasivo. Entonces, como está aquí pasivo, en el complemento eliminamos el pa, el posesivo. ¿No ve? Ahora simplemente queda así. Ucapisig achacuman antatawa. ¿No ve? ¿Se entiende? Hisa ya teacher, makit llama opera. Ya, mau kit chamate, ya. A ver, ya cambia mañana, a ver. Ya Tichiri tengo una, a ver si está buena. A ver, Ya dice. Uka pisig pankara. No. Uka pisig kirkitawa. ucapisig, no entendí. Ya. Uka pisig o michig kirkitawa. ¿Qué quieres decir? Dice Uka, ese gato, Kirkitawa, que está cantando. Ah, ya. Pero ahí te falta el agente pasivo, ¿no ve? Ya. Ahí estás hablando del pisi nada más, ¿no ve? Entonces la regla se cumple cuando tienes un agente pasivo. Ah, ya, ya. Lo voy a arreglar. ¿Ya? A ver, ¿alguien que quiera leer? Gladys, Luz Flores, ¿qué dice? Ya, Naya Yatichiri. Ya. A ver, Uka Cañascún Human Alatamagua. Y cumpliendo las reglas sería Uka. A ver, siga Luz primero, después Ya. alguien. Uka Cañascuma. No, Uka Cañascún Human Alatamagua.
y cumpliendo las reglas sería uka cañascu human a la tagua. Correcto. Muy bien, la luz. Gracias. Kitis, Kitimpis, Kitimpis. ¿Quién? ¿Alguien quería leer su ejemplo? Ya, Gladys. Licenciado, Ya, adelante. sí. Ullaranim, Ullaranim. Estoy yo. A ver. Doris Mollo. Hisa yatichiri. Uka Ullaranim. alpayuq ch'iart arwaniwa. Walikit yatichiri. Uca alpacho chiar arwanita Auraniwa. paua. Ya, muy bien, está bien. Wali Entonces ese pa yatichiri. quitamos y ya está, ¿no? Ya, Kitimpis. Naya yatichiri, no sé si está bien, voy a leer. A ver. Acá chiara anuj wanku anatatawa. Ya, wankump, ¿no ve? Imp, anatatapawa. Anatatapawa. Ya, walikiskio. Walikio. Ay, suya. Kitimpis. Naya yatichiri. A ver. Uka anuj walja aicha mankanta tawa. Ah, ya, mankantatapawa. Quitamos el pa, mankantatawa. Ya, walikio. Ya, creo que quedó claro, ¿no? Licenciado, ahora sí. Y a ver, Verónica. Uka takej sinti alararawa. Uka Estaría bien, dice, ¿sí? Uka takir Taki. sinti Sinti. qalararatapawa. ¿Ya? ¿Vale qué es que? A ver, Kitimpis, Kitimpis. Yo yatichiri. A ver, César. Uka tantaj upaj loreritawa. ¿Qué quieres expresar? Ese pan, ¿tú lo haces o? Ah, ya, Uka, así, ¿no? A ver. Uka antah human, ¿dices? Sí, Hisa. Lura, ta, lura, ta, luratawa. Ah, ya. Sí, está bien. Aquí iría el sufijo posesivo. En este caso no es necesario, entonces se entiende así. ¿Ya? Katantajuman luratawa. Ya, ese pan está hecho por vos. ¿Ya? Kitimpis, Yaraimoni. Yo ya te a ver si está buena. A ver. De Kaya Wawaj Lichin Umantatawa. Ya, ahí está bien. Ay, por fin. Ay, gracias. Umantatapawa. A ver, Rubén. Uka achachila sinte awachira tapawa. Ah, ya. Ahora quitamos el pa, awachirawa. ¿Ve? Awachirawa. Muy bien. Walikio. ¿Saben qué es awachira, no ve? Tacaño. 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 Muy bien. Tacaño. Eso es awachira, ¿ya? Hay varias formas de decir, pero la forma dulce, digamos, es eso, ¿no? Los otros son malos, feos. ¿Ya? ¿Vale? Kitimpis, Uyaraimoni. Yatishiri, Kawachira, ¿qué es lo que significaba? Tacaño. Allá. Un segundito.
Yatichiri, hani ikñampe, hani ikñampe. Yatichir Sarjiwa. Yatichir Ikiwa. Yatichiri, Yani usar, bagangas, hausane preto, haisas, valik. Ya, tiempis de Raimone, tiempis. Yati. Sí, Elizabeth. Acá. Anuhan mankapa Tayanta tawa. Walikiti. Ah, ya, waliki es que acá anojan mankapaj payanta tapawa, payanta tawa. ¿Sí? Emitimos ahí, o eliminamos. Listo. Muy bien. ¿Qué te empieza? Naya Naya Yatichir. Yatichiri. Ya, Gregoria, después Rosa. A ver. Uka kayak ang aksinti arnakasirita pawa. Estaría Ya, bien. ahora quitando la pa. Kayak ang aksinti arnakasiriwa sería. Ok, muy bien. Ahora sí, ¿qué dice Rosa, no? Hisa Yatichiri. Uka ikiñaj hupan sautawa. Ya, Sautapawa. Muy bien. Walik, ¿qué tiempis? Naya Yatichiri. A ver, Antonia. Ukawanku walha alfalfa mankantatawa. Ya, Mankantatapawa. Muy bien. ¿Qué Y tiempis? para decir Yatichiri, harta wawa ha tenido Ukawanku wal kayu utjantatawa. Así Walja sería. Kayunitapawa, ¿no? Walja Kayuniwa, Kayun. Kayuniwa nada más. Sí. Ah, ya. Gracias. Walik, ¿qué tiempis? Quedó claro, ¿verdad? Sí. Entonces, en el complemento final simplemente lo omitimos el sufijo posesivo porque no es necesario, porque igual se entiende. Bien, eso es la regla. Y con eso terminamos esta parte de lo que es la concordancia. Tal vez un poco complicado en el sentido de que no estamos acostumbrados, digamos, a ver las reglas gramaticales, básicamente, ¿no? Incluso en castellano mismo, ¿no? Nosotros redactamos, por ejemplo, sin darnos de cuenta, por ejemplo, la estructura de la oración, nada, ¿no? Entonces, redactamos nomás. Entonces, esa parte estamos viendo, ¿no? Algunas reglas básicas que nos van a permitir hacer las conjugaciones, todo eso, ¿no? Entonces, por eso les parece complicado. Pero esto es con la práctica, ¿no? Ahora, seguramente todo lo que hemos visto, tal vez la mayoría se ha olvidado, ¿no? Pero con la práctica se van a ir recordando poco a poco, ¿ya? Y entonces, a partir de la siguiente clase, entramos en lo que son las conjugaciones, ¿ya? Entonces, vamos a conjugar en diferentes tiempos, ¿no? Oraciones. Y después ya vamos a hacer conversaciones. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, comentario que quieran hacer? Yatichiri, Yatichiri, una consulta. Sí, Dijo que el na es genitivo D. de. ¿Y existen más como el sufijo na o solo es la na? Existen varios, ¿ya? Varios sufijos. ¿Y no nos podría más o menos para que el vocabulario se pueda ampliar, dictarnos? ¿No se podría o es que vamos a avanzarlo en otra clase? Vamos a avanzar los sufijos. Ah, ya, ¿Ya? gracias. ¿Alguien más? ¿Quién quiere preguntar? Yatichiri, disculpe. Sí. Yatichiri, ¿qué el término oraje, qué significa? Oraque es tierra. ¿Cuál ejemplo es oraque? Hiwasana oraquisa, dice. Ah, Hiwasan, oraque. Ah, en el anterior era, ¿no? Hiwasa es nosotros, ¿no? Oraquesa, nuestra tierra. Oraque es tierra, ¿ya? ¿Te empiezas así, Moni? No. Vamos. A ver, no se escucha bien, está muy entrecortado.
Hola, hola. ¿Alguien quería preguntar? Naya Yatichiri quería leer la oración del componente poseidor poseído. Ya. Upana y Sipa. Jupana y Sipa. Ya. Hace rato me equivoqué en eso. Sí, está bien. Ah, Paisuma Yatichiri. Walikiu. Walikiu, walikiu, walikiu. Ya. Buscamos chutucueñan, ¿ya? La siguiente clase empezamos con conjugaciones, ¿ya? Unas con las... Yatichiri, una consulta. ¿A qué Sí. correo uno le puede escribir a usted? A Roman Pai, P-A-I, latina, @hotmail.com. ¿Lo puede escribir ahí en el pizarrón, por favor? Claro. Mi nombre y mi apellido. Roman Pai, @hotmail.com. Ese es mi correo personal. O es el que más utilizo. Tengo otros correos, pero a la semana abro una vez, pero esto abro al día 3, 4 veces, ¿ya? Yuspajar Yatichiri. Walik, Komaj, Utir Pachana Hikisiñani, ¿ya? Walik para Patam, Hikisinkam Takeni. Yatichiri. Yatichiri. Yatichiri.